Padre, te bendecimos en este día, Señor. Gracias, gracias por tu fidelidad. Cada día, cada mañana, Señor, necesitamos agradecer tu fidelidad, tus misericordias, tus bondades. Gracias porque hoy nos das, Señor, nuevas fuerzas. Gracias porque en tu gracia, en tu misericordia, perdonas nuestros pecados, nuestras faltas, Señor, nuestras ofensas, Dios poderoso. Y en el nombre de Jesús de Nazaret te suplicamos que esa sangre preciosa de Cristo Jesús nos limpie de todo pecado y de toda maldad, Señor. Que tú seas preparándonos, capacitándonos, Dios de la gloria, para poder hacer tu voluntad en este día, Señor. Que tú seas derramando una unción, Señor, en nuestras vidas, Dios de la gloria, para poder guerrear, enfrentar toda batalla espiritual en el nombre de Cristo Jesús. Para poder luchar por nuestra sanidad espiritual, por la sanidad de nuestra alma, Señor, y por la sanidad física, en el nombre poderoso de Jesús. Exaltado y glorificado es tu nombre, Señor. Bendito, maravilloso tú eres, oh Dios. Toda la gloria, la honra y la alabanza es para ti. Bendigo cada hermano, cada hermana, Señor, de la familia ICFUS, cada persona que está sacando un tiempo para mirar este tiempo de palabra, Señor. Y te pido en el nombre de Jesús de Nazaret que extiendas tu mano de salvación, tu mano sanadora. Reprendo en el nombre de Jesús de Nazaret toda enfermedad, todo COVID que ha atacado, Señor, a diferentes personas de la familia ICFUS, Señor, familiares. Lo reprendo en el nombre de Jesús de Nazaret. Aquellos que han perdido, Señor, familiares, te pido que tú seas consolando, fortaleciendo, Señor, que tu Espíritu Santo, ese consolador divino, sea obrando allí en medio de este tiempo, puedan levantar sus ojos a ti, Señor, y si no son salvos, que puedan recibir a Jesús de Nazaret como su Salvador único y personal. Que seas tú consolándoles, Señor, y saliendo adelante aún en medio de su dolor, en medio de su angustia. Oro por ellos, Señor, para que tú consueles y tú los ayudes en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Dios. Reprendo toda enfermedad maligna en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te pido que tú declares vida, palabra de vida, Señor. Como te dijo Dios de la gloria, ese centurión, ese soldado hermano, solamente da la palabra, Señor, y serán sanos, Señor. En el nombre de Jesús. Declara palabra de vida, Dios, y toda enfermedad maligna se va ahora, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, para tu gloria, tu honra y tu alabanza. Danos sabiduría, danos fortaleza, Señor, para poder batallar por nuestra salud espiritual, la sanidad de nuestra alma y de nuestro cuerpo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenos días, el Señor les bendiga de una manera maravillosa, poderosa en este día, y que podamos estar dispuestos, que nuestro espíritu, nuestra mente estén dispuestos para poder recibir la palabra del Señor. Y estamos hablando acerca de sanidad espiritual, sanidad física. Y la sanidad espiritual va más allá simplemente de la sanidad de nuestro espíritu, sino que también trae sanidad para nuestra alma, para nuestro intelecto, nuestra mente, para esos esquemas de pensamiento, de análisis que tenemos en nuestra mente, que de pronto los hemos heredado de una manera errónea, equivocada, y es errónea o equivocada porque va en contra de la palabra del Señor. También para que podamos batallar por la sanidad de nuestra alma en la voluntad, en las emociones. Entonces vamos a tomarnos un tiempo para hablar de lo que es ese batallar, en dónde es que nosotros estamos guerreando. Y nos detenemos un poco en esto de la sanidad espiritual, porque realmente nuestro espíritu es el que es eterno, nuestra alma es la que es eterna. En algún momento, ya sea en el rapto de la iglesia, cuando el Señor venga por nosotros, seremos levantados y seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y esto corruptible se convertirá en algo incorruptible, porque nada corruptible puede entrar al reino de los cielos, dice la Escritura. Entonces este cuerpo, ya sea de una u otra forma, se va a deshacer. ¿Cuándo? No lo sabemos. Solamente Dios tiene el tiempo de nuestros días en sus manos, los tiene contados. Entonces no sabemos cuándo, pero nuestra alma es eterna.
y necesitamos buscar esa sanidad de nuestra alma, nuestro espíritu. Dice la Escritura que el espíritu vuelve a Dios, que es quien lo dio, pero Dios quiere que tengamos una vida espiritual sana, porque esa vida espiritual sana va a influenciar de manera de bendición a nuestra alma y a nuestro cuerpo. Entonces sí nos va a tomar un tiempo hablar, y espero que ustedes me acompañen, espero que vayamos juntos en este viaje de estudio en la palabra, de escudriñar en la Escritura acerca de todo esto que tiene que ver con la sanidad espiritual, porque si es el hombre espiritual el que gobierna en nuestras vidas, ese hombre espiritual sometido al Espíritu Santo, sujeto al Espíritu Santo, entonces, amados, sin duda vamos a tener una vida saludable espiritualmente, un alma saludable, y nuestro cuerpo, a pesar de los ciertos achaques por el paso de los años, por la edad, vamos a tener también una buena salud física. Y quiero hablar acerca de, empezar a hablar acerca de los lugares, o continuar nuestra charla acerca de los lugares de batalla contra los espíritus malignos, contra los demonios, contra los ángeles caídos, contra el ejército de Satanás. Nosotros estamos involucrados en un batallar espiritual, en una guerra espiritual. Nosotros no podemos hacer alianzas de paz con el enemigo. No podemos tener lugares de común acuerdo con el enemigo. No debemos decirle al enemigo: no me ataques en esto, yo tampoco te molesto en aquello otro. No, nosotros somos llamados por el Señor a batallar espiritualmente, a guerrear espiritualmente en favor de nuestro bienestar, tanto espiritual como del alma, como del cuerpo. Recuerden el texto allí en Tesalonicenses: todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para el día en que el Señor venga por nosotros, y que el Señor es fiel y nos ayudará en esta tarea. Entonces hemos hablado acerca de los componentes del espíritu, y hablamos que uno es la conciencia. Recuerdan, la conciencia nos ayuda a diferenciar entre lo bueno y lo malo desde la óptica de Dios. Tenemos la intuición, sensibilidad o discernimiento espiritual, y esa nos ayuda a poder conocer la presencia del Espíritu Santo y a discernir qué espíritu maligno es el que quiere atacarnos, ya sea a nosotros, a nuestra familia, el lugar donde vivimos, el barrio, la ciudad donde vivimos, la nación en la que vivimos, porque todo esto abarca a un lugar geográfico bastante extenso. Y la adoración, y hay un batallar, hay un guerrear espiritual, porque si el enemigo logra someternos en un adormecimiento espiritual, a él se le va a facilitar la tarea, y nosotros vamos a estar en una situación bastante difícil, bastante complicada. Por eso dice la Escritura: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Es un llamado para la iglesia. No permitamos que esta situación nos lleve a un acomodamiento, nos lleve a un adormecimiento espiritual, porque puede estar sucediendo. Hablaba con unos hermanos de la iglesia respecto a la situación misma de la iglesia, que cuando esto empezó, los hermanos se conectaban cuando transmitíamos los servicios, y era un buen número de los hermanos que estaban allí acompañándonos, y ha pasado el tiempo y como que la iglesia se ha ido relajando. Despiértate, hijo, si estás durmiendo, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Y en ese acomodamiento, en ese relajamiento espiritual, resulta que algunos hermanos ya no se están conectando, ya no están siguiendo los servicios, o lo siguen a cualquier hora, o ya habrá otro día, otra oportunidad. Antes el enemigo de pronto nos atacaba en el sentido de que para qué era congregarse, tanto congregarse, un día que no vaya, 2 días que no vaya, 1 mes que no vaya, 6 meses, que ya para qué vuelvo, ¿no es cierto? Y ahora nos está llevando a lo mismo en esto que es tan fácil poder conectarnos y estar unidos en espíritu desde sus hogares. Es tan fácil,
Por ahí escuché una frase o leí una frase que decía, Satanás decía, oh, he vencido porque logré desarticular la iglesia, logré desarmar la iglesia y ya no se pueden congregar. Y la respuesta que le dan es, no, tú estás equivocado. Lo que sucede es que Dios ha empezado a sobreedificar una iglesia desde los mismos hogares, y en cada hogar, allí la palabra se está predicando, se está llevando, y allí hay una iglesia. Y deseamos que no nos vayamos a adormecer, amados, sino que sigamos adelante con la ayuda del Señor. Entonces, hay unos enemigos que van a atacar nuestro espíritu para adormecernos. En la conciencia, en nuestra conciencia, recuerda discernir entre el bien y el mal desde la óptica de Dios, y amar desde la óptica de Dios a lo bueno bueno y a lo malo malo. Entonces, el principal enemigo espiritual que tenemos y que ataca nuestra conciencia espiritual es el razonamiento del pecado. Razonar el pecado. Hay un espíritu inmundo que nos quiere llevar a razonar el pecado. Que cuando de pronto somos tentados, empezamos a ver en la tentación y como que, bueno, pues al final no es tan malo y cedemos al pecado. O razonamos, la verdad es que en medio de la situación que estoy pasando, pues esto como que es el mejor camino. Razonamos el pecado. Al razonar el pecado nos volvemos permisivos con el pecado y dejamos que nuestra conciencia sea cauterizada, permitimos que nuestra conciencia sea encallecida y no sintamos el dolor por el pecado, el dolor por ceder al pecado, encallecida, como una carne muerta que allí envuelve nuestra conciencia y ya no sentimos ningún dolor por el pecado. Y alguien que razonó el pecado fue el rey Saúl. Quiero que vayamos un momento, por favor, tengan siempre sus Biblias ahí a mano, porque estamos estudiando la palabra. Estamos siendo edificados por la palabra. Entonces, vamos un momento al primer libro de Samuel, capítulo 15. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Dice el versículo número 15. Quiero leer Nueva Traducción Viviente. Dice, es cierto que los soldados dejaron con vida lo mejor de las ovejas, las cabras y el ganado, admitió Saúl, pero van a sacrificarlos al Señor tu Dios. Hemos destruido todo lo demás. El Señor le había dado una orden especial allí a Saúl, y era que debía acabar con todos sus enemigos, con todo el ejército allí de Amalek, con todos los amalecitas. Él debía exterminarlos. Todo, ganados, absolutamente todo, porque eran unos enemigos terribles que tenía el pueblo de Israel. Y el Señor quería cortar de raíz con un pueblo que era malvado, un pueblo que era sanguinario, como eran los amalecitas. En ocasiones la gente dice, pero ¿por qué tanta sangre hay en el Antiguo Testamento? Pues haz de cuenta que se debía hacer en nuestros tiempos con criminales y con sanguinarios. Hay naciones donde existe la pena de muerte para poder cortar de raíz estas situaciones, y Dios lo que estaba haciendo era todo un pueblo. Es que no era uno o dos que de pronto fueran sanguinarios y fueran asesinos, era todo un pueblo, toda una nación sanguinaria, toda una nación asesina y que quería acabar y exterminar y someter al pueblo de Israel. Entonces Israel había pedido rey, y el rey que el pueblo pidió era un rey que impresionara a sus enemigos, un rey que inspirara temor en sus enemigos, y se encontró que ese rey era Saúl. Entonces Samuel se siente muy triste y el Señor le dice, Samuel, tranquilo, que era el profeta de Dios, le dice, tranquilo Samuel, no te preocupes, no te han rechazado a mí. No te han rechazado a ti, me han rechazado es a mí, y les vamos a dar un rey conforme al deseo del corazón de ellos. Y le da este rey, que es el rey Saúl, que era lo que ellos estaban pidiendo. Por eso necesitamos sabiduría a la hora de pedir. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo a la hora de pedir algo, a la hora de solicitar algo al Señor. Entonces dice que cuando llegó Samuel, le hace el reclamo a Saúl por qué no había cumplido la orden. Y no, yo fui obediente,
Y entonces dice que es entonces ese balar de ovejas y esa voz de vacas que escucho. ¿De dónde viene eso? Y lo que dice, ay, es cierto, sí. Los soldados dejaron con vida lo mejor de las ovejas, las cabras y el ganado. Admitió Saúl, dice, pero van a sacrificarlos al Señor tu Dios. Hemos destruido todo lo demás. Es decir, él razonó su desobediencia, él razonó su pecado. En su conciencia para él era bueno y para el ejército era bueno dejarlo mejor. Y cuando viene Samuel a hacer el reclamo, entonces Saúl le sale con la perla de que era para sacrificarlo al Señor, cuando el Señor no quería ese tipo de sacrificios de ganados que eran frutos del trabajo de un pueblo sanguinario. Y me voy al versículo 20. En el versículo 20 dice, pero yo sí obedecí al Señor, dice Saúl. Insistió Saúl. Dice, cumplí la misión que él me encargó. Traje al rey Agag, pero destruí a todo lo demás. Y la orden del Señor era que debía haber asesinado al rey Agag. Y dice el versículo 21 y 22, entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado y del botín para sacrificarlos al Señor tu Dios en Gilgal. Pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? Y es la pregunta que el Señor te hace a ti y me hace a mí en esta mañana. ¿Qué es, o en este día, qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas su voz? ¿Qué más? ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? Que hagamos algo que lo sentimos que es un sacrificio, que es algo pesado, que nosotros desde nuestra humanidad estamos aportando, nos estamos sacrificando, nos está doliendo, o que obedezcamos la dirección del Señor. ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? Que de pronto tú das, perdóname que entre ahí, tú das tu diezmo, das tu ofrenda, ay, con dolor y me tengo que desprender de esto, o que obedeces con alegría al Señor. ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? Entonces, dice aquí, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas su voz. Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio. Pero se está hablando de una obediencia, mira, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. La obediencia con gozo, la obediencia reverencial al Señor es mejor que cualquier sacrificio. La sumisión al Señor, el obedecer, esa obediencia reverencial es mejor que ofrecer cualquier tipo de sacrificios. Dice, la rebelión, la desobediencia es tan pecaminosa como la hechicería. Eso está diciendo el Señor. Y la terquedad tan mala como rendir culto a los ídolos. Así que por cuanto ha rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Y dice el 24, entonces Saúl le contestó a Samuel, es cierto, he pecado, he desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor, porque tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos me pidieron. Mira que no siempre el pueblo tiene la razón. No siempre la multitud tiene la razón. No siempre la mayoría tiene la razón. Cuando el Señor le dice a Moisés que envíe los espías para mirar allí la tierra prometida, y le dice que escoja un príncipe, un principal de cada tribu. No era escoger cualquiera, era un principal, un príncipe de cada una de las 12 tribus. Y que a esas personas, esos príncipes que tenían influencia en sus tribus, en cada una de las 12 tribus de Israel, los enviara para que reconocieran la tierra y vinieran y trajeran un informe. Ahora, el Señor sabía cómo era la tierra que les iba a dar, pero el Señor quería que ellos vieran, reconocieran la tierra y sobre todo vieran la manera en que la iban a poseer con el respaldo del Señor. Fueron los 12 espías y al regreso de los 12 espías, la mayoría dijo, uy no, allá hay gigantes, y esos gigantes nos miraban y nosotros nos sentíamos como langostas, como insectos insignificantes delante de ellos, y ellos cuando nos miraban nos veían también como insectos. ¿Cómo te sientes delante del enemigo? ¿Cómo te sientes delante de Satanás? Ahora yo te digo, no somos nosotros, es el Cristo que vive en nosotros.
Es el Nazareno que vive en nosotros. Es el Espíritu Santo que nos ha sellado como pertenencia de Dios. Y en Cristo Jesús, tú y yo somos más que vencedores. Pero cuando te enfrentas en ese batallar espiritual, ¿cómo ves al enemigo? Hay personas que se asustan, dicen, me están haciendo hechicería, me están haciendo brujería. Yo no le temo a eso. Yo no le temo a eso. ¿Sabes por qué? Porque por la obra de Jesús de Nazaret yo soy inmune a la hechicería, soy inmune a la brujería. Pueden venir los hechiceros más hechiceros del mundo y los brujos más brujos del mundo, pero en Cristo Jesús soy más que vencedor, soy inmune. Ahora recuerdan que hablamos que no tenemos lucha contra las personas que son como nosotros, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. Recuerdan que les dije que yo llamo a las huestes espirituales de maldad, que son los demonios de menor rango, los llamo el llavero de Satanás, porque si ellos logran abrir una puerta, por muy pequeña que sea, una ventana, si ellos logran hacer una grieta, un pequeño orificio, por ahí se van a meter y van a abrir la puerta a todos los demás. Pues uno de esas huestes espirituales de maldad que mayor efectividad logra en el pueblo cristiano se llama temor. Temor. Cómo el enemigo puede inundarnos, cómo el enemigo puede vencer las batallas contra nosotros, empieza por algo muy sencillo: temor. Y cuando ese espíritu de temor logra entrar en nuestras vidas, entonces el hechicero tiene éxito. Entonces el brujo tiene éxito. Los que practican la magia negra, blanca, rosada, amarilla, verde, colócale el color que quieras, van a tener éxito. Porque hay un espíritu de temor que logró penetrar nuestras defensas y les tenemos miedo, les tenemos pánico. Pero la palabra dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Y si nosotros amamos a Dios, ese amor a Dios nos lleva a sentirnos seguros en Él, vencedores, victoriosos en Él, y el perfecto amor echa fuera el temor. Y le dice el apóstol Pablo, el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo a Timoteo, le dice: Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. De poder en el nombre de Jesús de Nazaret. De amor a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y de dominio propio, porque no puede existir ningún temor que nos domine a nosotros. No importa. Alguien te dice: ay, te están haciendo brujería. ¿Qué brujería? Me resbala. Es que mira que allá te metieron allá en tu cuarto, en tu apartamento, en tu casa, mandaron por debajo un muñequito con alfileres. Me resbala. ¿Sabes por qué? Porque si ese poderoso gigante está conmigo y va delante de mí, no me importa lo que los demás me quieran hacer. Porque yo en Cristo soy más que vencedor. En Cristo estoy seguro. Y si en algún momento tú has sentido temor a la hechicería, a la brujería, a la magia, al mal de ojo, al vudú, a la obra de las tinieblas, si en algún momento le has tenido miedo, hoy te pido por favor que le digas al Señor que te perdone. Porque desconfiaste de la seguridad que debes tener en Él, de la paz, la tranquilidad que debes tener en Él. Dile: Señor, perdóname porque tuve miedo, Señor. Perdóname porque temía eso y me olvidé que en ti soy más que vencedor, que estoy en tus manos y allí nada ni nadie me puede hacer daño, Señor. Hoy te pido y echo de mi vida en el nombre de Jesús de Nazaret todo espíritu de temor y me fortalezco y me envalentono en el nombre del Señor Jesús. Y me fortalezco en el Señor y en el poder de su Espíritu Santo. Y no tengo temor de ninguna obra de ocultismo, de ninguna obra de las tinieblas. Porque en Cristo Jesús, mis amados, somos más que vencedores. Entonces no podemos razonar el pecado. No debemos razonar el pecado. No debemos pensar que por esta u otra circunstancia es posible que nos demos semejantes
llamadas, mal llamadas libertades, porque tú y yo somos libres en Cristo, pero no somos libertinos. Esa libertad no es para andar en libertinaje, sino para tener amor, poder, dominio propio en el nombre de Jesús de Nazaret. Voy a ver si alcanzo a ver el siguiente. Dirán, nos hemos tomado mucho tiempo, pero es que si tenemos una buena salud espiritual, eso va a traer sanidad a nuestra alma y a nuestro cuerpo también. Por eso es tan importante que nos demos tiempo. No sé cuánto tiempo nos va a tomar esto, pero acompáñenme, los invito. Y como los títulos últimos de los mensajes, numeral, atrévete a seguirme en estas enseñanzas y en estos estudios acerca de lo que es este batallar espiritual, porque tenemos lucha no contra los semejantes, no contra nuestros hermanos y hermanas, no contra nuestros familiares de sangre, no contra nuestros vecinos, no contra un jefe, no contra un esposo, unos hijos. Nuestra batalla es en el reino espiritual. Así nos hayan hecho lo que nos hayan hecho, nuestra batalla es en el reino espiritual. El Señor le dice Pedro al Señor, Señor, ¿hasta cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Ahora, Pedro a veces salía con unas perlas impresionantes. Dentro de la cultura judía, uno debía perdonar a un ofensor 3 veces. Pero Pedro se la da de súper espiritual. De pronto, como en alguna ocasión tú y yo hayamos actuado como súper espirituales. Y en medio de estas charlas yo no quiero posar de súper espiritual, porque mi victoria es porque Cristo está en mí, no por mí mismo. Y le dice Pedro, Señor, hasta 7 veces he de perdonar al que peca contra mí. Como quien dice, Señor, mira, la ley dice que son 3, pero yo estoy botado, Señor. Y ni siquiera el doble, 7 veces. Y el Señor le dice, oh Pedro, no. Te digo, hasta 70 veces 7 debes pecar a tu hermano que peque. Debes perdonar a tu hermano que peque contra ti. Y hay muchas versiones de esas 70 veces 7. Hay quienes dicen que el Señor quiso decir colocar 70 veces 7 así y empezar unidad, decena, centena, un puntico que indica 1000 y hacer esa separación en 70 veces un 7. Otros dicen que son 490 veces. 70 veces 7, 7 por 70, entonces da 490. Es decir, hay diferentes interpretaciones, pero en sí lo que el Señor quiso decir es que no hay límite para perdonar a nuestros enemigos o a nuestros hermanos que han pecado contra nosotros. Y que si han pecado hasta 70 veces 7, dice no hay límite para perdonar. Entonces es cuando nuestra salud espiritual empieza por el perdón también. Que podamos perdonar a aquellos que nos han ofendido, que nos han hecho algún mal, para que nuestro espíritu no se lleve, nuestra alma no se llene de resentimiento, de amargura, de deseo de venganza, de desquite, de revancha, de desear mal a nuestro prójimo. No, eso no es ser cristiano. El cristianismo radica en el perdón. Ese es el fundamento del cristianismo, porque el Señor nos perdonó incluso antes de que nosotros nos arrepintiéramos. Dice que Él nos reconcilió con Dios, cuando nosotros éramos sus enemigos. Imagínate, sus enemigos, no cuando siendo sus hijos, no cuando siendo Jesús nuestro hermano mayor, no cuando éramos hermanos en Cristo, sino que dice que Él nos perdonó desde antes que fuéramos reconciliados. No nos da el tiempo para ir al siguiente punto, pero bueno, el Señor ha querido que me detenga en esta parte del perdón. Dice que así como el Señor ha perdonado nuestros pecados, nosotros debemos perdonar a los que nos ofenden. El no perdón es una fortaleza del enemigo en nuestro espíritu y en nuestra alma. Porque el no perdón lo que hace es que me encarcela en el resentimiento, en la amargura, en la ira, en el revanchismo, en la venganza, en la esperanza de que el juicio de Dios caiga sobre esa persona, y encarcelo también a esa persona allí, pero yo me encarcelo con ella. Yo te invito a que perdones. El Señor nos invita a que perdonemos los unos a los otros. No importa lo que hayan hecho. Es una bendición perdonar
Cuando tú perdonas, cuando yo perdono, nos quitamos un peso de encima impresionante. 1 y 2, estamos siguiendo el ejemplo del Señor y estamos siendo obedientes. Y entonces vuelvo a la pregunta que el Señor le hace a Saúl por medio del profeta Samuel. Y le dice, ¿qué es más importante, los sacrificios o el obedecer al Señor? ¿Qué es más importante? Tener esa carga tremenda aquí de una esperanza, de un desquite, de una revancha, de una venganza, una amargura, un resentimiento. O quitarnos esa carga, actuar como actuaría el Señor, perdonar, levantarnos erguido con la cabeza en alto y seguir adelante con la ayuda del Señor. Hoy te invito a que reflexiones en el nombre de Jesús. Y te invito a que si tienes que perdonar, perdones por el bienestar de tu salud espiritual, por el bienestar de la salud de tu alma y por el bienestar de la salud de tu cuerpo. Mira que dice la Escritura que el espíritu amargado seca los huesos. Que el espíritu amargado, la amargura, el espíritu que te da amargura, afecta nuestro sistema óseo. Entonces, te invito a que perdones. Te invito a que reflexiones y bendigas con el perdón. Oremos. Padre, te bendecimos y te exaltamos. Te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias por el perdón de nuestros pecados, porque cada día, Señor, cada momento que nos acercamos a ti en busca de perdón, en busca de reconciliación, Señor, tú estás allí dispuesto, Padre, por la obra de Jesús de Nazaret en la cruz de Calvario. Y hoy te pedimos que así, Señor, como hemos recibido de gracia podamos dar. Así como por la gracia tuya, Señor, perdona nuestros pecados, que usemos esa misma gracia para perdonar a aquellos que nos han ofendido y ser libres, Señor amado, de todo espíritu de amargura, de resentimiento, de odio, de revanchismo, Señor, de esperanza de ver tu juicio caer sobre aquellos que algún mal nos han hecho. Hoy, Padre, bendecimos a aquellos que nos han ofendido y te pedimos que tu Espíritu Santo sea formando el carácter de Cristo en ellos si son tus hijos, y si no te conocen, oramos, Señor, para que vengan a salvación, para que se arrepientan de sus pecados y reciban a Jesús como su Salvador único y personal. En el nombre de Jesús. La única persona que te puede ayudar realmente a perdonar es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo solo habita en aquellos que hemos recibido a Jesús de Nazaret como nuestro Salvador único y personal. Y lo hemos recibido porque reconocimos que somos pecadores y que la paga de nuestro pecado es una condenación eterna. Pero que Jesús de Nazaret fue a la cruz y pagó el precio de nuestros pecados para darnos salvación y vida eterna. Si aún no conoces a Jesús como tu Salvador, yo te invito a que digas esta oración después de mí con fe y le digas: Señor Jesús, yo reconozco que he pecado. Hoy te pido perdón y hoy te recibo como el Salvador de mi alma y como el Señor de mi vida. Ayúdame con tu Espíritu Santo, que hoy empieza a habitar en mí, a hacer tu voluntad. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame para que tu propósito conmigo se cumpla. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, y ayúdame a perdonar, así como tú me has perdonado y has borrado todos mis pecados. Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Por esta oración ahora eres un hijo, eres una hija de Dios. Te bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y le pido, Padre, que levantes muros de protección alrededor de estas personas, Señor, que han recibido ya a Jesús como su Salvador y hecho por tierra toda retaliación del enemigo en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Y te invito a que nos hagas saber si has recibido a Jesús como tu Salvador. Icfus, como aparece ahí en el logo, icfus@gmail.com. Y si quieres conocer más acerca del Señor, escríbenos por favor y con gusto nos contactaremos contigo y te llevaremos la palabra del Señor. Un abrazo para todos, familia Icfus, un abrazo en este día. El Señor bendiga, el Señor los guarde y recuerden, hay que perdonar. Un abrazo para todos, bendiciones.